antemano quiero invitarlos a que todos dispongan su corazón. Hablamos la semana pasada de tener fuego en nuestro interior, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de que si nosotros estamos avivados por Dios y estamos en ese fuego, es el aroma que nosotros le vamos a dar a otras personas. La gente va a sentir ese olor de fuego y se van a acercar. Y saben que la semana pasada, cuando estaba dando el mensaje, nosotros como pastores, abrir la palabra y preparar un mensaje puede ser hoy, donde caiga podía preparar, pero siempre nosotros oramos para que el Señor nos muestre y el Señor nos diga qué es lo que quiere traer al pueblo. Cuando estaba predicando la semana pasada, sentí claro de Dios y apenas llegué a la casa le dije al pastor, yo sé que es la otra semana, porque mientras hablaba del fuego de Dios, escuché la voz clara del Señor, dice, bueno, y si no tienen ese fuego, ¿a qué huelen? Exactamente esas fueron las palabras de Dios, ¿a qué huelen? Y toda la semana estuve trabajando pensando, si no leemos ese fuego, ¿a qué olemos? Yo sé que los mensajes que nosotros, lo que cada domingo se sube a la plataforma, se sube a YouTube, pero hoy así no lo pueda subir, no me interesa. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros traemos una palabra, es para que la iglesia se mueva, para que entendamos. Y hoy a los hermanos les voy a pedir que cada uno tenga su Biblia, los que están en la plataforma, porque van a leer con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante el movimiento de la iglesia. Es importante no solamente los que estamos aquí, sino los que están en su casa, que no abran la plataforma simplemente por abrirla, porque es necesario que usted entienda esta palabra. Entonces, por favor, cada uno, ya me dijeron que está César, está el pastor, está José, sé que no puede leer porque José está conduciendo, pero les voy a preguntar, hermanos, ustedes van a leer también la palabra con nosotros, porque no es solamente conectar una plataforma, mañana oran 2 o 3 cosas, oramos por la mañana y ya, se terminó. Es necesario que nosotros entendamos, porque esto es algo que es importante que nosotros entre aquí. Magda también está. Entonces, por favor, hoy no está Magda, no está César y su familia, Elianis. ¿Por qué? Porque por cuestiones de salud. Ethan estuvo anoche hasta las 5 de la mañana en el hospital. Magda también está enferma. Entonces, por favor, abran sus Biblias porque les voy a preguntar. Entonces no es cuestión solamente de estar ahí, se quedaron cómodos, sí, que bueno, se quedaron cómodos, pero ustedes son parte de la iglesia, los que están en la plataforma, y es importante que usted entienda este mensaje si nosotros queremos ver que la iglesia se está moviendo. No solamente ver, sino ser conscientes que la iglesia necesita moverse y que no podemos seguir viviendo de una manera estática. Ay, el pastor me mandó la que no era. Pastor me mandó la equivocada. ¿A qué olemos? Ya. ¿A qué olemos? Y ustedes saben cuántas cosas se han presentado para hoy. ¿Cuántos inconvenientes? Es precisamente eso. El enemigo no quiere que nosotros entendamos esta palabra, porque es importante. Porque desde que me levanté han sido miles de cosas. Aún voy a abrir el documento no abre. ¿Y cuántos saben, verdad, que el enemigo se mueve? Dios se mueve, pero el enemigo de una u otra manera quiere detener el avance de la iglesia. Quiere detener que nosotros sigamos hacia adelante. Hemos hablado de estar en la presencia de Dios, hemos estado de poner los ojos en Jesús, hemos hablado de fuego por Dios, hemos hablado de temas importantes que nosotros como iglesia necesitamos saber. La palabra nos enseña que todos tenemos un olor en nuestra vida. En esa vida espiritual todos expedimos un olor y que cada uno de nosotros como cristianos tenemos un olor que ofrecer a Dios. Ese olor depende de cómo nosotros estamos caminando en nuestra vida. Y de hecho, estoy hablando del olor que nosotros le ofrecemos a Dios, es el olor del pecado. ¿Cuántos saben que cuando nosotros, el sentido del olfato es tan importante? Porque si usted, bueno, vamos a poner un ejemplo, si una panadería, ¿cuántos saben los que son, bueno, no sé en otros países, pero los colombianos? Cuando hay pan fresco, dígame cómo huele. Espectacular, ¿cierto? Cuando usted un perfume huele rico. Cuando también hay una comida dañada, usted inmediatamente sabe que algo está mal. Angélica les va a entregar algo. Y en los que no están, les vamos a guardar.
Y quiero que usted, cuando reciba lo que Angélica le entregue, ábralo y huela. Huela lo que hay ahí. Le vamos a enviar a las personas que no tuvieron. ¿A qué les huele cuando ustedes abrieron eso? Café. Y cuando huelen café, dígame usted, dígame alguno. ¿Qué produce ese aroma de café en usted? Despertar. ¿Qué más, Mauricio? Estimula, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Saben que cuando uno va a una perfumería y usted huele más de 2 o 3, le pasan unos granitos de café para que neutralice el olor? ¿Y cuántos saben que el café pasa por procesos, aun cuando nosotros lo ponemos? Estos son granos de café, pero aún para hacer café, esto tiene que ser molido para que vaya a las cafeteras para poder hacer el café. Nosotros también, ese olor que nosotros expedimos, ¿qué olor nosotros expedimos? Es el olor del pecado, porque no es un olor agradable delante de Dios. Nosotros necesitamos caminar vidas en santidad. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando con situaciones en nuestra vida que impiden que nosotros tengamos un caminar en santidad? Y yo sé que no voy a hablar en este momento porque vamos a hablar del pecado, pero ¿qué es pecado? ¿Qué creen ustedes que es pecado? Lo que nos aleja de Dios. ¿Qué más? Pero ¿saben qué pecado es? Todo lo que no está recto delante de Dios. Nosotros pensamos que pecado es asesinar, que pecado es solamente la fornicación, que pecado es el adulterio, pero pecado es todo lo que no está recto delante de Dios. Todo lo que no está recto. Y eso nos hacía pensar esta semana. ¿Qué no está recto en nuestra vida? Muchas cosas no están rectas en nuestra vida. El pecado no tiene estrato social, no tiene diferencia de género, el pecado no tiene diferencia de si es niño, si es niña, si es joven, si es adulto. Creo que todos podemos caminar vidas delante de Dios. Es posible vivirlas de una manera santa y agradable delante del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 2, 14, 17. Y me gustaría que lo leyera César. 2 Corintios 2, 14, 17. César. César. Amén, sí, señora. 2 Corintios 2, 14 al 17. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Gracias, César. Entonces, ¿a qué olemos hoy? Dice que nosotros somos olor grato de Cristo. ¿A quiénes? A los que se salvan y a los que se pierden. ¿A qué olemos hoy? Yo pudiera decirle acérquese a un hermano y dígame a qué huele su hermano. Pero ¿a qué olemos hoy? ¿Qué clase de aroma estamos dándole al Señor? El apóstol Pablo dice que nosotros somos un grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos ciertamente el olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón automáticamente, no es en el proceso, dice automáticamente, tenemos un olor que ofrecerle a Dios. Y ese olor, ¿cuál es el olor que nosotros podemos emanar? El olor de la redención, el olor de la salvación, el olor de poder caminar justos delante de Dios.
Ese se supone que es el olor que nosotros debemos emanar. Pero hay dos tipos de olor que tú puedes manifestar. Un olor que da muerte para muerte y un olor que da vida para vida. La semana pasada también vimos que Dios dice fríos o calientes, pero no tibios. Y nosotros damos un olor a Dios agradable o desagradable. No es un olor a medias. Hay dos tipos. ¿Qué olor estás emanando tú? ¿La gente puede sentir el olor de Cristo en tu vida? ¿La gente puede saber que tú eres diferente? Pero nosotros, hermanos, nos encontramos en uno de esos dos lados. También sé que la mayoría o todos nosotros somos salvos. Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Todos aquí hemos sido salvos o no? ¿Tienen la seguridad de la salvación? ¿Y los de la plataforma tienen seguridad en su salvación? Tenemos esa seguridad en nuestra salvación. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero hay un olor que, a pesar de que nosotros lo hemos recibido a Jesús en el corazón, levantamos siempre delante de Dios. Dios quiere, a través de Cristo, que nosotros vivamos una vida en triunfo pero triunfo sobre qué? Pensamos que somos triunfantes porque tenemos, porque vamos a comprar, porque tenemos propiedades. El triunfo que nosotros quiere el Señor que nosotros vivamos sobre el triunfo es triunfo sobre el pecado. Que no estamos tratando de ser perdonados, porque ya nosotros, así como cantamos esta mañana, nosotros ya fuimos perdonados y fuimos libres. ¿Sí o no? Porque yo quiero que se aseguren, ¿ya fuimos perdonados o no? Fuimos perdonados y nosotros vivimos en libertad. No es la esclavitud del pecado, porque aún Pablo decía, cuando nosotros decimos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Nosotros no podemos ser esclavos del pecado porque ya fuimos perdonados, ya fuimos redimidos y entonces nosotros no podemos darle autoridad al diablo para que nosotros sigamos viviendo en ese pecado que estamos otra, porque si usted ve, no son pecados diferentes. Nosotros estamos en el mismo pecado una y otra vez. Que no estamos tratando de ser perdonados porque ya fuimos libres, nosotros ya obtuvimos esa victoria. Hay algunas cosas en lo natural que debemos hacer para caminar en santidad. Sí hay cosas que tú debes de dejar de hacer, cosas que debemos dejar de hacer para poder ver manifestado a Cristo en nuestra vida. Colosenses 2, 14, 17, Magda. Magda. ¿Ahí me escucha? Sí, señora. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Sí, siga, Magda. Es hasta ahí. Hasta ahí. ¿No era hasta el 16? Hasta ahí, Magda. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que el enemigo no puede todo el tiempo culparnos. Si ya nosotros fuimos perdonados, si nosotros ya fuimos libres, el enemigo no puede todo el tiempo venir a señalarnos. Eso es otra cosa. Él no puede traer culpabilidad sobre nuestra vida porque ya el enemigo, de acuerdo a lo que dice aquí, y todos lo sabemos, el enemigo fue exhibido públicamente. ¿Es así o no es así? Él ya fue exhibido públicamente sobre la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo nos hace creer que nosotros somos pecadores, él no puede continuar engañándonos, ni tampoco traer culpabilidad a nuestra vida, porque nosotros ya fuimos libres. Ya fuimos libres. Él no tiene la autoridad en nuestra vida, porque todo lo que él ha querido hacer y ha hecho ha sido expuesto en la cruz del Calvario. Ya todos sabemos quién es el enemigo. El Señor Jesucristo ya expuso quién era el enemigo. Es importante que nosotros vivamos unas vidas no solamente en la libertad del pecado, sino libres de la culpabilidad que el enemigo quiere traer a nosotros. Ya hemos sido perdonados, entonces ya no puede haber en nosotros ni culpa, ni vergüenza, ni nada en nuestra vida, porque ya fuimos perdonados.
Ahora, la pregunta está, ¿cuántas veces nosotros le pedimos perdón a Dios por un pecado, pero continuamos perseverando en el pecado? Nosotros sabemos que en el momento que nos hemos arrepentido de ese pecado, porque así lo dice Primera de Juan 1, 9, 10, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda nuestra maldad. Por lo tanto, el enemigo no tiene autoridad para condenarnos, para venir a traer culpabilidad, porque yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios, ¿cómo caminamos? Caminamos en una realidad que ya fuimos perdonados por Él. ¿Fuimos o no fuimos perdonados? ¿Somos o no somos libres? Entonces, ¿por qué queremos vivir en esclavitud? Si Él ya nos perdonó, si el enemigo no puede enseñorearse sobre nosotros, si el enemigo no puede traer culpabilidad, es que nosotros mismos queremos vivir esclavos de lo que ya fuimos libres. Volvamos ahora a Corintios. Dios se complace con el conocimiento de sí mismo en nuestra vida. Y ahí es donde vamos a empezar, porque aquí está el problema. ¿Conocemos o no conocemos a Dios? Dios quiere que no solamente vivamos libres de pecado y que lo sepamos y que vivamos una vida en triunfo, sino que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Porque dice que nosotros tenemos que crecer ¿en qué? En el conocimiento de Él, amén. En el conocimiento de Él. O sea, la vida de nosotros no puede continuar vivir por vivir. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios? Ahí es donde empezamos a fallar, porque como no lo conocemos, si lo conociéramos, no haríamos lo que hacemos. No viviríamos como viviríamos. Cuando nosotros lo conocemos a Dios, ¿somos o no somos libres? Es a través del conocimiento de Dios. Y cuando lo conocemos a Él, caminamos en santidad. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, nosotros caminamos en santidad todos los días de la vida. Dios quiere que nosotros entendamos que caminar en santidad es caminar libre de pecado. Eso es la santidad, caminar libre del pecado. Muchos de nosotros pecamos o cometemos errores, o estamos atados porque no tenemos el conocimiento de que ya fuimos libres, ni conocemos quién es Dios, ni conocemos lo que Él hizo por nosotros, ni conocemos que ya fuimos perdonados, ni conocemos que el diablo es nuestro adversario. Son verdades tan básicas, pero que nos cuesta entender y vivir en esa libertad. Ahora, todos podemos decir, porque saben que nosotros como cristianos somos muy convenientes. Nosotros vivimos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Somos expertos en sacar versículos bíblicos. Pero no es el conocimiento que nosotros tengamos de los versículos, es cuánto de esos versículos que nosotros sabemos los estamos viviendo. Cuánto de esa palabra que usted lee en su casa, porque hemos hecho énfasis toda esta semana, la oración, la lectura de la palabra, cuánto de lo que usted lee puede vivir, puede practicar, porque ahí es donde nosotros debemos pensar. Cuánto de lo que nosotros nos dice la Escritura la podemos poner en práctica. Porque es fácil todos llenarnos aquí de conocimiento. Yo sé que aquí en la iglesia tenemos gente con mentalidades brillantes. Aquí tenemos gente, ¿verdad?, muy capaz para memorizar, para estudiar, para hacer. Pero ¿cuánto de esa palabra nosotros verdaderamente estamos poniendo en práctica en nuestra vida? Una verdad no se puede quedar como solo una verdad, sino que tiene que transformarse en una realidad. Porque la palabra es verdad o no es verdad. Pero se está transformando en nosotros. Nuestro interior se está transformando. Estamos estancados como cristianos. No hay ninguna transformación verdadera en nuestra vida. Podemos recibir cuanto versículo nosotros queramos recibir. Pero esa verdad solo se queda como una confesión. Porque también la iglesia, ustedes saben que hay movimientos como la prosperidad. Una de las partes del evangelio de la prosperidad es confiese la palabra. Usted diga la palabra. Dice, por las llagas de Cristo yo fui sanado. Y solamente dicen ellos, y se llama la confesión positiva. Usted confiese y confiese,
Pero eso no es así. Estamos equivocados. No es lo que usted confiesa, es lo que usted cree de Dios y usted vive en su vida. ¿Cuántos verdad creen que Dios es el único que puede hacer la obra en nosotros? El que Él tiene la sanidad, pero no porque usted la confiese, no porque usted la diga, es porque usted sabe que Dios es el que hace la obra. Esa verdad necesita convertirse en conocimiento de quién es Dios. Porque la meta de todos nosotros en este caminar cristiano no es que nosotros hagamos y deshagamos, sino nosotros poder entender quién es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Nuestra mente humana es difícil muchas veces comprender, porque todo lo de Dios es tan grande, es tan maravilloso, excede todo conocimiento, pero por algo Él dejó escrito, ustedes tienen que conocer a Dios y ser olor fragante de Él. Si tú tienes y entiendes quién es Dios, algo de Él se te va a pegar. Si nosotros sabemos quién es Dios, algo de Dios se nos va a pegar. ¿No han escuchado ustedes un dicho por ahí en el mundo que dice, hijo de tigre sale pintado? ¿Esas pintas de Dios están en nosotros? ¿Nosotros nos parecemos a Jesús? Cuando dijimos, todo lo que hagamos, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Sí se nos ha pegado algo de Jesús? ¿Sí tenemos actuaciones de Jesús? ¿Tenemos una mente de Jesús? ¿Pensamos en Jesús? ¿No? Y vuelvo y les digo, hijo de tigre sale pintado. ¿Nosotros nos parecemos a Jesús? Entonces, si tú te acercas a Dios, si nosotros nos acercamos verdaderamente a Dios, si nosotros verdaderamente tenemos un corazón para todos los días buscar de Dios, algo de Dios se nos va a pegar. El problema de muchos cristianos es que pretendemos ser libres del pecado sin pagar el precio. ¿Ustedes saben que tenemos o no tenemos que pagar un precio? Tenemos que pagar un precio. Esto no es, aunque la salvación fue gratuita, para nosotros caminar rectamente tenemos que pagar un precio. Para vivir en santidad tenemos que pagar un precio. Esto no va a ser gratis. Usted no va a llegar a los últimos tiempos y usted va a estar listo y preparado si usted no pagó el precio. Nosotros tenemos que pagar un precio. Jesús o no pagó un precio por nosotros y un precio alto, su propia vida. Entonces nosotros, ¿cómo pretendemos conocer a Dios y caminar en santidad si no estamos pagando el precio? Nosotros tenemos que dar algo. ¿Cuántos saben que todo lo que es gratuito no se valora? Todo lo que usted le da a las personas gratis, la persona va y lo tira porque no le costó nada. Y por eso hacemos nosotros eso con nuestra salvación y con el Señor. Como no nos costó nada, no valoramos. Pero para nosotros caminar en santidad, nosotros tenemos que pagar un precio. Dice, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Precio del tiempo. En otras palabras, sin pagar el precio de pasar tiempo con Dios, no lo vamos a conocer. Usted puede decir lo que quiera, pero si usted no pasa tiempo con Dios, no lo va a conocer. Leemos la palabra, tal vez los domingos, cuando venimos a la iglesia. Y adoramos a Dios solamente los domingos. ¿Adoras tú a Dios en tu casa? ¿Cantas tú alabanzas para Él? Y no solamente es cantar, usted sabe que los salmos son adoración a Dios. ¿Usted adoras a Dios tú adoras a Dios en tu casa? ¿Tú pones alabanza en tu casa? ¿Tú saturas los aires de tu casa con alabanza? Solamente adoran a Dios cuando vienen los domingos, pero no hay una adoración para Dios. Si nosotros queremos ser libres del pecado, necesitamos tener conocimiento cada día, entender quién es Dios, entender sus atributos. No hay triunfo separado del conocimiento de Dios. Y eso sí, hermanos, ¿verdad? Quiero que usted esto lo escriba en un papel o en una hoja o en su cuaderno. Sin conocimiento de Dios no hay ningún éxito. No nos engañemos. Tiene que haber un conocimiento pleno de quién es Dios y lo que yo tengo en Él. Y cuando entiendo esa conexión entre Él y yo, entonces vamos a comenzar a vivir una vida completamente diferente, porque nosotros tenemos que conectarnos con Él. Dice, ya no estoy intentando hacer las cosas con mis fuerzas para salir de ese pecado, sino que ahora, junto al Espíritu Santo y con Él a mi lado y yo con Él, seré victorioso.
porque esto no es en mis fuerzas. Pero hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Vuelvo y le reitero, necesitamos conocimiento de quién es Dios. Este conocimiento, gracias a Dios, no es solamente una información cerebral, no es una información mental, sino que conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios se vuelve una revelación en nuestra vida. Pero cuando hay esa revelación en nuestra vida, automáticamente hay un cambio en mi estilo de vida. Mi estilo de vida cambia. Ya no vivimos como el mundo, ya no nos agradan las cosas del mundo, ya no queremos estar donde está el mundo. O yo quisiera que aquel me diga a alguien, si usted en este momento va a un bar, ¿usted se sentiría cómodo? No, hubo una transformación en nuestra vida. Ya nosotros no somos como el mundo, nosotros somos diferentes. Tenemos que pagar un precio y eso lo tenemos que entender. Es un precio alto el que nosotros tenemos que pagar. Quiero que alguien me lea Juan 1:14. Sofi, Juan 1:14. Y pensemos, es un estilo de vida al que nosotros como cristianos, si hubo una transformación, de esa manera debemos vivir. Sofi. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Jesús es completamente Dios, se encarnó siendo hombre, esa palabra se hizo hombre para que esa palabra se identificara con nosotros. Al ser identificados con nosotros, ahora yo soy, y esa palabra está en mí, y yo puedo tener revelación de quién es Dios en mí. Entonces, cuando nosotros entendemos el conocimiento de quién es Dios y lo que Él tiene para nosotros, vamos a caminar una vida en triunfo. Vamos a caminar una vida en triunfo. Tenemos un dulce olor de victoria sobre nosotros. Entonces no dejemos que el enemigo nos quite ese aroma. ¿Hay aroma de triunfo o no? Amén, nosotros ya fuimos vencedores, ya fuimos libres, no somos esclavos del pecado, somos transformados, vivimos estilos de vida diferentes. Entonces, ¿para qué le seguimos dando base legal al enemigo? Para que nosotros no demos un olor fragante a Dios. Juan 16 del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Eso está más claro? Más claro no puede cantar un gallo. Ahí está. La única manera de ser libres del pecado, de acuerdo a este versículo, ¿cómo es? Creyendo en Jesús. Amén. Creer en Jesús es la única manera de ser libres del pecado. Si el pecado abunda en nuestras vidas, es porque nosotros le estamos dando la base legal y el derecho al enemigo para que él siga obrando en nuestra vida. Nosotros le dimos la base legal. Es como usted, si le da permiso para que entre a su casa, ya le abrió la puerta. Él va a entrar todas las veces que él quiera para gobernar y para hacer en su casa lo que él quiera. Y estoy hablando no solamente de su casa física, sino de su propio cuerpo, de su vida espiritual. El problema de nosotros como cristianos es que le damos tanta autoridad al enemigo. Nosotros todavía le tenemos, es como si le hubiéramos entregado a él las escrituras para que él haga en nuestra vida lo que a él le place. Estamos limpios de pecado por un mes, pero volvemos y caemos en el mismo pecado. Nos limpiamos por 2 semanas y volvemos a caer en el mismo pecado. ¿Saben por qué? Porque los papeles, esa autoridad, nosotros se la entregamos al enemigo. El enemigo tiene, como quien dice, las escrituras de la casa para que él haga lo que le plazca. El enemigo hace lo que quiere en nuestra vida.
Él ya ha sido juzgado, y de acuerdo a lo que leímos antes, en el versículo dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y cuando una persona ya fue juzgada, ya tuvo una sentencia, ¿cierto? Ya fue sentenciado. ¿Es así o no es así? Nosotros le damos más poder al enemigo y nos preocupamos más por el enemigo y le damos más autoridad al enemigo de lo que nosotros le damos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros cantamos, Señor, ven en mí, mora en mí, haz lo que tú quieras, mientras cantamos? Pero salimos de la alabanza y se nos olvida que esa escritura ya la tiene el Señor, que ya le entregamos a Él el control de nuestra vida, que ya nosotros nos rendimos a Él. Dios quiere que nosotros olamos como Jesús. Y esa es definitivamente nuestra meta hoy, oler como Jesús, oler a santidad. ¿Jesús alguna vez pecó? De acuerdo a lo que vimos esta mañana, lo que leímos en Isaías 53 dice que en él no hubo pecado. Entonces, ¿él pecó? Él no pecó. ¿Alguna vez hizo algo indebido? No hizo nada indebido. De la misma manera como Jesús, nosotros lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque esto es justicia. Es lo mismo que dice el versículo. Y dice, y justicia, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, si no veremos más, ¿a quién ve el mundo? ¿A quién ve el mundo? A nosotros. Y el mundo nos ve a nosotros y nosotros no expedimos el olor de Jesús. Dice, ya no me veréis más a mí. No lo vamos a ver a Él, pero ¿a quién el mundo está viendo? A nosotros. ¿Y nosotros qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo es nuestra integridad? ¿Cómo nosotros somos? ¿Qué olor nosotros le damos a las personas? ¿Qué olor nosotros les damos al mundo? Y no es solamente cuando hablamos de pecado, como empecé el mensaje, no es solamente pecado la fornicación, no es solamente pecado el adulterio, no es solamente pecado porque nosotros vemos esa clase de pecado y decimos sí, pero ¿por qué no vemos lo que no está recto delante de Dios en nuestra vida? Saben que nosotros toda esta semana hay muchas áreas de la vida de nosotros que no están en rectitud delante de Dios. No somos rectos como cristianos delante de Dios. Dios quiere que nosotros olamos a santidad. Juan 16 dice, de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. ¿A quién van a ver el mundo? Nos van a ustedes y a nosotros. El Espíritu Santo está perfeccionando esa obra. Dice, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Quiere decir que nosotros estamos en un proceso de mejoramiento. Nosotros debemos mejorar todos los días. Todos los días nosotros debemos mejorar. No podemos ya quedarnos en un estado. No podemos quedarnos en un estado, ya conocí al Señor, ya yo fui salvo, ya soy libre. Y usted va a seguir siendo la misma persona carnal y natural de este mundo. Entonces todos los días nosotros debemos pensar, ¿cuál es el olor grato que yo doy de Dios? ¿Por qué mi vida no está en santidad? ¿Por qué yo no puedo vivir en integridad? Y saben que aún en esta semana, cuando oramos, específicamente nosotros oramos por nuestros gobernantes. Esta semana un día oramos por los gobernantes. Dice la palabra en Romanos 3, Romanos 13. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, hermanos, todo esto nosotros lo pasamos por alto. Dice, si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cómo podemos orar por nuestras autoridades cuando ni siquiera nosotros podemos sujetarnos a nuestras autoridades? Decimos las autoridades que fueron puestas, ¿por quién fueron puestas? Por Dios.
aun cuando han subido y en el poder hay personas que no deberían estar en el poder, Dios permitió que llegaran al poder por algo. Entonces, porque no me agrada, yo me paso las autoridades por encima. Como cristianos nosotros nos sujetamos a la autoridad. No, eso no es santidad. Si yo voy andando en la calle y me dice 50, perdóneme, pero yo ando a 50. Porque dice que yo me tengo que sujetar a mi autoridad. Entonces nosotros tenemos que, ¿no nos gusta? No nos gusta. ¿Quién le gusta sujetarse a la autoridad? ¿Quién le gusta respetar las autoridades? Nadie. Pero si yo quiero dar un olor fragante a Dios, yo debo someterme a mis autoridades, me guste o no me guste. Y eso es santidad, integridad. Pero nosotros como cristianos somos convenientes. Nosotros hacemos lo mismo del mundo. Y decimos, bueno, en esto sí, pero en esto no. En esto me sujeto, pero en esto no me sujeto. En esto vivo como Dios quiere, pero en esto vivo como a mí se me da la gana. Hermanos, nosotros no somos, y ahí todo eso, ¿verdad? Por favor, quiero que entiendan, nosotros no somos como el mundo, que nosotros vamos a nuestra compañía y nos llevamos los esferos. ¿Eso es integridad? No es integridad. Muchas veces la gente en el mundo dice, ellos tienen plata, yo me voy a llevar 3. Ustedes sabían que nosotros no tomamos ni siquiera ventaja de este país. Cuando yo iba a Colombia, cuando uno entra al baño, usted tiene que pagar el papel higiénico. Y la señora que está en el baño le corta a usted 3 pedacitos y se lo entrega. Creo que vale 100 pesos. Porque así es en Colombia, hasta el papel higiénico. Y aquí nosotros llegamos a los restaurantes y nos llevamos las servilletas. ¿Creen ustedes que eso es integridad? No es integridad. Escuchamos hace poco una compañía que dicen, dejamos de poner el hand sanitizer porque lo poníamos y la gente de la compañía se traía las botellas para llenarlo con el hand sanitizer de la compañía. Hermanos, eso es integridad. Ese es el olor que nosotros damos como cristianos. Lo que no es nuestro, no lo cojamos, no lo tomemos. Ayer cuando fui a por esos granos de café, ellos cobran la libra de café $12.99. Yo no quería una libra, quería granitos de café. Lo puse en un papelito, era una cosita así de café. Lo puse en la bolsita y le dije al Señor, Señor, quiero pagar esto. Y el Señor me dice, es que aquí no está, eso no lo toma la báscula. La persona fue, llama a su manager y le dice, es que ella quiere pagar eso. Dice, llévelo. Llévelo. Cuando nosotros somos íntegros con Dios, Dios hace maravillas. ¿Era un buen testimonio para esas personas? Era un olor fragante de Dios porque Dios no coge nada, Jesús no cogió nada, dice, no pegó, no tomó nada indebido, no había pecado en él. Pero nosotros separamos y en unas cosas no pecamos, pero en otras cosas hacemos lo que queremos. Eso no es integridad. No tomemos lo que no nos corresponde. Entendamos que a donde nosotros vayamos, en todo lugar que nosotros vayamos, la gente nos está mirando. A veces no tenemos ni siquiera que abrir nuestra boca para que la gente vea en nosotros algo diferente. Para que la gente diga, esta persona tiene algo que no es como nosotros. Y qué bueno nosotros poder actuar de una manera recta delante de Dios. Usted piense en todo lo que usted hace. ¿Esto le agrada o no le agrada a Dios? Si usted sabe que no le agrada a Dios, no lo haga. Porque tal vez los hombres no nos están mirando. Nosotros siempre decimos, pero nadie está mirando, lo puedo hacer. Pero los ojos de Dios están en todo lugar y están puestos sobre sus hijos. Todo lo que nosotros hacemos debe ser íntegro. Porque ese es el olor que nosotros emanamos para Dios. Cuando decimos, no, yo sí estoy orando, resulta que usted no lo está haciendo. ¿Eso es integridad? Eso no es integridad. Y si no es integridad, no es santidad. No es santidad delante de Dios. Por algo la palabra dice que le digamos al sí, sí y al no, no. Cuando hemos hablado y hemos predicado aquí que con Jesús hasta la muerte, aún nosotros debemos ir con la verdad hasta la muerte, porque somos embajadores de Cristo, porque nosotros llevamos en alto su nombre, porque la gloria de Dios es más importante que brille a otros, que aún nosotros poder engañar a las personas o poder engañar al mundo. ¿Cuánta gente está alrededor de nosotros y ve nosotros cómo vivimos? Nuestra falta de justicia, porque eso es falta de justicia, de honestidad, de integridad.
Nosotros los cristianos, como hijos de Dios, no hacemos nada indebido porque ese es el olor que Dios quiere que nosotros emanemos. Entonces, hermanos, de hoy en adelante todo, así sea algo pequeño, usted piense, ¿esto le agrada a Jesús? Si no le agrada a Jesús, no lo haga. No lo haga. Nosotros somos cartas y libros abiertos para el mundo. ¿Cuántos saben quién es Billy Graham? Fue uno de los evangelistas más grandes de la historia. Y la esposa viene y dice un día, un santo es alguien que hace que sea muy fácil creer en Jesús. Eso es un santo. Que nosotros somos esos o mediadores o somos esos faros donde otros van a decir, esta persona que tiene a Jesús, yo quiero tener a Jesús porque esa persona es diferente. Esa persona es diferente. ¿Cuántos han seguido en su propósito de compartirle a otros? Cada semana. Giselle, Joao también esta semana le compartió a alguien. Esto no es algo que nosotros hacemos una vez, una semana porque era un reto, es algo que nosotros hacemos todos los días a donde vayamos. ¿Cuántas personas pasan por nuestro camino una y otra vez y nosotros ya nos rendimos con ellas? Decimos, ay, no le voy a decir nada más. Eso es integridad delante de Dios, porque nosotros sabemos que hemos venido a este mundo a hacer la obra y estamos adormecidos, envueltos en nuestra propia mentira de que somos cristianos. Vivimos una mentira. Ustedes sabían aún en nosotros en lo poco que podemos salir, en esas terapias de mi esposo. Yo le dije esta semana, desde la semana pasada, no sé cómo, pero tengo que compartirle a ese hombre. Tengo que compartirle a ese hombre. ¿Y saben cómo compartimos? Todos los días oramos por él para que Dios abra el camino. Es que esto no es de un segundo, es de todo el tiempo. Es celo por Dios, pasión por Dios. Y esta semana, la semana pasada al terminar le dije, yo tengo 2 metas. Y hoy, verdad, era algo gracioso, porque él se motiva ahora por el español. Él dice 30, 20, le dice a mi esposo, haz 10. Se sabe algunos números. Pero me dice esta semana, ¿cómo le digo a él que es squishy? Entonces me dice, ¿cómo se llama eso? Le dije, las nalgas. Entonces él me dice ahora, squishy las nalgas. Pero tiene en su mente ese deseo de aprender español. Y yo le dije, ¿sabe que yo tengo 2 metas antes de terminar esas terapias? Yo le dije, yo sé que su meta es que mi esposo se recupere, pero yo tengo 2 metas. Y él me dice, ¿cuáles? Y le dije, la primera, que usted hable español. Le dije, pero la más importante es que usted tenga a Jesús en su corazón. Bingo. Usted no sabe esas palabras que han hecho en la vida de este hombre. No sabe lo que ha hecho en la vida de este hombre. Y Dios ahí nos está preparando el camino. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Ser luz en este lugar, en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Que si llegamos 5 minutos tarde, los perdimos. Y no podemos reclamar nada porque no fuimos íntegros. Cada día tenemos que pensar, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy mintiendo? Porque recuerden lo que dice en el libro de Cantares. Son las pequeñas zorras las que destruyen la viña. Esas cositas pequeñas, pensamientos, actitudes, que me cojo esto, que esto, eso no es olor fragante para Dios. Entendamos, ustedes niñas que van a la escuela, tienen que ser íntegras para Dios, vivir en santidad de lo que hacen, porque los ojos de todos sus amigos y sus compañeros están puestos sobre ustedes y ustedes son luz en ese lugar. Qué bueno que digan, ay, oiga, Sofía, Angélica, ellas no van a coger lo que no es de ellas. Ellas van a caminar en rectitud y en santidad. ¿Quieren ustedes que el mundo las vea así? Gloria a Dios, porque nosotros necesitamos ser diferentes. No podemos ser como el mundo. Yo decía eso en mi casa, ay, pero es que mis hijos a veces decían, ay, pero es que mis amigos dicen que ¿por qué yo soy la única que no puedo ir? Sí, exactamente, porque usted es diferente. Usted es diferente. Ay, es que a mí es la única que no me dejan ir. Exactamente, porque usted no es como ellas, porque usted no está en el mundo, porque usted no puede vivir así. A veces a los papás nos da temor hablar. Y saben que esto del cristianismo es como lo que nosotros a veces escuchamos de los hombres del mundo. Porque los hombres del mundo dicen, yo no tomo, no fumo, no bebo, llego temprano, y está enojada. Dios le dijo que no tomara, Dios le dijo en la palabra, trátela como vaso más frágil y ámela y cuídela y protégela. Y ella es su tierra y es su complemento. No es solamente porque no toma o no fuma,
Pero así somos. Ay, Señor, pero yo voy a la iglesia, pero yo canto alabanza, pero yo diezmo, pero yo no vivo en rectitud. ¿Eso es un olor fragante para Dios? Eso no es un olor fragante para Dios. Si la gente se preguntara por qué es diferente, quiere decir que de alguna manera nosotros nos parecemos a Jesús y no nos parecemos al mundo. Entre más diferentes somos del mundo, mejor. Entre más radicales somos, mejor. Y eso se llama santidad. La santidad, Él es el estándar de vida de nosotros. Dice que santo solamente es el Señor, pero nosotros todos los días debemos caminar con esa mentalidad. Voy a caminar en el conocimiento de Dios, voy a hacer olor fragante para Él y voy a caminar en santidad. Y si el enemigo viene y le pone una piedra, usted dice, no, yo voy a agradar a Dios, porque yo soy olor grato para Dios. Grato perfume para Él. Hay una alabanza que dice, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume para Dios. Que cuando la gente esté con nosotros, sea como cuando ustedes abrieron ese frasquito, ese olor de café, que la gente pueda oler en nosotros la santidad de Jesús, la vida de Jesús, la justicia de Jesús, la rectitud de Jesús. Ese es el estándar, la santidad, el estándar más alto que un cristiano puede tener. Pero saben que a nosotros como cristianos nos gusta la salida fácil, nos gusta lo conveniente, nos gusta, vamos a hacer todavía como cristianos hacemos negocios chuecos. Como cristianos, ustedes sabían que en este país creo que no se puede, pero en nuestro país la gente pone sus casas y por debajo del valor para no pagar tantos impuestos. Esas son nuestras naciones, naciones injustas. Porque Dios en la palabra dice, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No hagamos más negocios turbios, ni negocios que no le agradan a Dios, sino usted sea radical y pague el precio. Usted paga el precio y diga, sí, Señor, me va a costar, pero voy a hacerlo agradable delante de ti. Voy a hacer lo que te agrada, lo que te gusta. Voy a dar un olor fragante para la humanidad. Hay una historia en Juan 12, 1-8 y dice esta historia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando nosotros queremos caminar en santidad, una de esas expresiones de santidad es adoración a Dios. Entonces, cuando somos íntegros y cuando andamos en santidad, es un olor grato porque es santidad a Dios. Cuando yo verdaderamente adoro a Dios, entiendo quién es Él, entiendo sus atributos. Y cuando yo entiendo sus atributos, esos atributos van a ser parte de mi vida. ¿Cuántos aquí quisieran parecerse a Jesús? Yo personalmente quisiera parecerme. Porque Él siempre tenía la respuesta correcta. Porque siempre era esa paz que había en Él. Esa paz que había en Jesús. Esa palabra justa, correcta. Esa misericordia, ese amor con los perdidos. ¿Quién quiere parecerse a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos querer, las mujeres, parecernos a todas esas artistas de ahora? ¿Ustedes han visto cuáles son las artistas de ahora?
Si usted ve, todas dice que tienen récord criminal, han hecho 4 cosas, están aquí, están allá, porque las mujeres jóvenes en este momento, muchas de las artistas de este momento han pasado por la cárcel 2 veces. ¿A eso queremos parecernos? ¿O a toda esa música que toda esa gente en este momento dicen, donde desvalorizan a la mujer? ¿A eso queremos parecernos? Algo tan imperfecto, tan terrenal, ¿queremos parecernos? Nuestra meta es ser como Jesús. Nuestra meta es oler como Jesús. Nuestra meta es caminar como Jesús. Nuestra meta es poder nosotros sentir como siente Jesús, pensar como piensa Jesús. Y usted va a decir, ay, no, eso es muy alto. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que nosotros nos aburrimos en el cristianismo. Porque yo pienso que nosotros mismos vemos en nuestro interior y vemos tanta cosa tan fea que nosotros no queremos ni siquiera nada de lo que hay en nuestro interior. La santidad nos va a costar algo, porque nos va a costar, hermanos. Cuando nosotros vemos algo fácil para tomar, claro que nos va a costar, porque si usted no toma esas servilletas, usted tiene que ir a comprar. Al menos en lo económico nos va a costar. En nuestra vida, disciplina, constancia, perseverancia, nos va a costar, pero nosotros tenemos que pagar el precio. La santidad no se consigue haciendo cosas a la ligera, a medias. Tal vez nosotros vamos a tapar un hueco y destapar otro, pero la santidad es algo que nos va a costar. ¿A María qué le costó? Dicen que era lo más caro. Lo más caro le costó a ella derramar ese aceite en los pies de Jesús. Pero era todo lo que tenía María y lo derramó a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué nos va a costar a nosotros vivir en esa santidad? Nos va a costar, pero qué bueno pagar el precio. ¿Cuántos quieren pagar ese precio por Jesús? Si Él pagó el precio por nosotros, paguemos el precio por Jesús. Si usted tiene que morir por la verdad, muera por la verdad. Muera por esa verdad. Y aún en el proceso, cosas que hemos escuchado, los Martínez. Ellos dicen, cuando tengamos que ir a esa cita, no voy a mentir, pague el precio. Pague el precio. Y será difícil, porque será su estadía aquí, pero pague el precio. Y Dios le abrirá la puerta. Porque cuando nosotros nos paramos firmes por Jesús, Jesús se para firme por nosotros. Si tenemos que decir, sí lo hice, ustedes niñas, cuando su papá le diga o su mamá, ¿usted lo hizo? Sí lo hice. Paguen el precio de la verdad. No mintamos. Andemos con honestidad, andemos delante de Dios como debe ser. No tenemos que mentir, porque tal vez para ellos es fácil, ellos no lo ven lo que ustedes están haciendo, pero el Señor las conoce, el Señor las ve, quiénes son en lo secreto. ¿Quiénes son ustedes? Vayamos por la verdad, demos nuestra propia vida por la verdad. Hagamos lo que hablamos en ese mensaje hace 3 semanas, vayamos con Jesús y por la verdad hasta la muerte. Si nos cuesta la cabeza, entreguémosla. Porque cuando nosotros vivimos de esa manera, Dios se glorifica y se manifiesta y alcanza a otros y alcanzará a nuestra familia. Pero vayamos hasta lo último por la santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. No nos engañemos. Nadie verá a Dios si nuestra vida no anda en santidad. Pero como nosotros estamos en un proceso en el cual estamos viviendo en esta vida, nos va a costar dar algo para que nosotros podamos vivir en esa santidad. A María le costó toda la adoración su santidad, pero si nosotros tenemos un corazón contrito delante de Dios, ¿qué dice Timoteo 2:8? Si levantamos manos santas sin ira ni contienda, Él nos recompensará, Él abrirá el camino, Él hará lo que nadie más puede hacer, y mientras nosotros doblegamos nuestra vida, sometiéndonos a Él, sometiendo nuestra carne y haciendo su voluntad, entonces el Señor completará la obra que ha empezado en mí. Hermanos, de la única manera que nosotros podemos vencer el pecado, que nosotros podemos vencer esas vidas que nosotros llevamos, es estudiando la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo la palabra de Dios es la única que nos va a transformar.
La palabra de Dios no son cosas ni 10 pasos, ni haga aquí, ni es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas, las que nos convierte. Y esa es la paradoja de la vida, que cuando leemos como Jesús, somos más atractivos para algunos, pero también somos más odiados para otros. Y a veces nos da temor eso, que mientras nosotros más estamos con Jesús, la gente nos va a odiar, pero no importa. No importa que nos odien. Por eso aún hasta nos da temor. A veces nosotros decimos, no, a mi amigo no le voy a decir, porque mi amigo me va a odiar. No importa. No importa. No importa que nos odien por Jesús. No nos dé temor de nuestras amistades. No nos dé temor de compartir de Jesús. El evangelio ofende a las personas, sí, pero también debería traer a esas personas a Cristo, para que también ellos lo puedan recibir en su corazón y puedan recibir la salvación. ¿A qué olemos hoy? Y quiero que en estos minutos usted piense, ¿a qué huelo yo? ¿Huelo a mentira? ¿Huelo a deshonestidad? ¿Huelo a pleito? ¿Huelo a contienda? ¿A qué huelo hoy? ¿A una doble vida? ¿Cuál es ese honor que yo estoy dando de Dios? Nosotros somos predicadores de buenas noticias y no serán buenas noticias si nosotros vivimos en la mentira. No seremos predicadores de buenas noticias porque las noticias las tenemos, pero estamos viviendo lo equivocado. El ser diferentes genera algo en el corazón de las personas de este mundo. Dejemos de parecernos tanto al mundo, no nos parezcamos al mundo y marquemos una línea en la arena. Y decir, y a eso quiero invitarlos hoy, que ustedes puedan decir, hasta hoy me voy a parecer al mundo, hasta hoy voy a oler al mundo, hasta hoy voy a querer ser como los demás son. Hoy voy a empezar algo diferente y voy a empezar a dar ese aroma de Jesús. Usted llévese ese frasquito y usted cada día huela ese café. Diga, Señor, yo huelo así para ti. Yo soy un olor fragante para ti. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero una vez la verdad no se puede quedar en una verdad. Esa verdad se tiene que convertir en una realidad en nuestra vida. ¿Olemos a pecado o olemos a santidad? ¿A qué olemos? El evangelio, cada vez que usted va a la palabra, el evangelio revela su pecado. El evangelio revela quién es. Pero también cuando nos revela quiénes somos, nos ofrece ese remedio, nos ofrece esa solución para que nosotros podamos vivir en ese agradecimiento a Dios. Y dice 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Cuántas veces Jesús ha entrado a nuestra casa? Y no digo una casa física. ¿Cuántas veces Jesús ha entrado a nuestro corazón y la ha encontrado en una completa suciedad y desordenada? Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué olemos hoy, iglesia? Yo quiero dejarles hoy una tarea. Quiero invitarlos a que lean Isaías 58 y 59. Hoy quiero invitarlos a que lean en sus casas Isaías 58 y 59. Y voy a leer un versículo, unos 3 del 58. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia
y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te hiciste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y si usted lee a continuación, usted póngase ahí en el lugar. ¿Cuántas veces nosotros oramos en esa injusticia? ¿Cuántas veces nosotros, nuestra oración ni siquiera va a llegar delante de Dios? Porque saben que aún nos hemos acostumbrado a venir a orar sin ni siquiera tener temor de Dios. Porque aún nosotros debemos vivir en ese temor. No miedo, pero en el temor. Nosotros debemos vivir en el temor. Dice primera de Pedro 1, 15, 17. Sino vosotros, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso es lo que le ha pasado al mundo. Y aún nos afectaba a nosotros. Nosotros no tenemos temor de Dios. Nosotros pecamos de una manera descarada. Descarada. Porque sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Nosotros sabemos que es agradable a Dios y hacemos lo contrario. Nosotros sabemos que es el mundo y queremos vivir como el mundo. El mundo no conoce a Dios y no tiene temor de Dios, pero nosotros deberíamos tener temor de Dios, porque así como es un Dios de perdón, un Dios que nos ha dado libertad, un Dios que nos ha redimido, es un Dios también de reprensión. Y en la iglesia a veces nos da temor de hablar de ese Dios que nos reprende, ese Dios que nos castiga, porque la gente dice, no, Dios no castiga. Déjeme decirle que Dios sí castiga. Y Dios reprende a sus hijos. Y Dios nos mete en disciplina. Entonces, para nosotros caminar en santidad, necesitamos tener temor de Dios. Que sus ojos están en todo lugar, en todo momento, con nosotros y sobre nosotros. Sea usted temeroso, decir, ay Señor, nadie me está viendo. Él me está viendo. Él me está mirando lo que yo hago, lo que yo digo, cómo me conduzco, cómo llevo mi vida, cómo está toda mi familia, cómo está todo lo que Él me ha entregado. Hermanos, pensemos. Y hoy quiero que se vayan con eso en su corazón. ¿A qué olemos hoy? ¿Qué olemos como iglesia? No solamente en nuestra vida. ¿A qué huele la iglesia, mi lugar seguro? La iglesia, mi lugar seguro, a veces huele a cama. Ustedes sabían que nosotros, la iglesia, cuando uno se acuesta, bueno, las personas, cuando uno se levanta, hay un olor de cama, ¿cierto? Eso está ahí y nosotros tenemos ese olor, dormidos, despreocupados, mentirosos, inconstantes. ¿Qué olor le estamos dando a Dios? Y quiero que esta semana, toda la semana pensemos, ¿cuál es el olor que le damos a Dios en mi propia vida y como iglesia? ¿Cuál es ese olor?